Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo se hace una tarta fría sin necesidad de horno y fácil de hacer. Se trata de una tarta mousse de frutos del bosque con un sabor suave y muy fresco. Quédate para ver el vídeo completo y de esta manera verás cómo elaborar una tarta sin horno y sin duda espectacular. Aquí os dejo la lista de los ingredientes que vamos a necesitar. También abajo del vídeo en descripción podéis mirar con más detalle. El primer paso de esta receta es hacer la base de la tarta. Entonces primero hay que triturar las galletas con algún robot o también con una bolsa de plástico, aplastarlas con algo pesado. Teniendo ya la galleta triturada, las vamos a poner en un recipiente donde vamos a añadir la mantequilla derretida. La mantequilla va a ayudar a hacer como una masa compacta. Y de estos ingredientes va a salir nuestra base para la tarta. Mezclamos un poquito. Aquí tengo preparado un aro con una base de cartón donde voy a poner la galleta junto con la mantequilla. La voy a repartir bien. Y ahora la voy a aplastar. Y voy a hacer como una capa fina. Y la voy a meter en el frigorífico unos minutos para que se endurezca. Con los frutos del bosque congelados voy a seguir con la elaboración de la confitura. Voy a añadirlos en un cazo. Y les voy a agregar el azúcar. Voy a mezclar para que se reparta el azúcar y lo voy a dejar a fuego medio. También le voy a agregar el zumo de medio limón y lo voy a dejar hasta ebullición. Voy a mezclarlo de vez en cuando para que no se pegue. Y lo voy a dejar hasta que dé un hervor y que reduzca un poco, que se evapore el agua. Después de unos 5 minutos, no más, retiramos el cazo y vamos a poner todo el contenido a triturar. Lo vamos a triturar unos minutos hasta que se haga un puré. En un recipiente, con la ayuda de un colador, vamos a poner todo el contenido de la confitura y la vamos a colar. Y de esta manera le quitamos todos los grumos y todas las pepitas de las frutas. De la confitura que ha resultado voy a poner una parte en un cazo y así lo voy a dejar apartada para la última capa de la tarta. Esta confitura la reservamos para el final y seguimos con la siguiente elaboración. Para la elaboración de la mousse tenemos que hidratar primero la gelatina. Con 3 cucharadas de agua fría mezclamos un poquito y la dejamos que se hidrate. Luego voy a coger la confitura que hemos dividido anteriormente, los 3/4 de la confitura, donde le voy a añadir la gelatina calentada a microondas unos 10 segundos. La voy a añadir y la voy a mezclar rápido para que no cuaje. La apartamos un poquito y seguimos con el procedimiento de la mousse. En el recipiente de la batidora voy a poner el azúcar, la nata que esté muy fría
y voy a poner las varillas a una velocidad media para montar la nata. Le voy a agregar un poquito de extracto de vainilla y ahora le voy a incorporar la confitura junto con la gelatina que hemos hecho anteriormente. Todo este contenido lo vamos a batir a velocidad media. Para esta mousse no nos hace falta que montemos la nata hasta que esté firme. Solo la dejamos a un punto de semi-montar. Este procedimiento también se podría hacer a mano sin problema. Ahora ya que tenemos la mousse preparada, la vamos a colocar en la base de galleta que hemos preparado anteriormente, que ya hemos dejado en la nevera para que se enfriara. Y le vamos a poner una capa de mousse, mitad del contenido que tenemos, y la vamos a meter en el congelador para que cuaje unos minutos o en la nevera como 1 hora más o menos. ¿Veis? A la otra mitad de la mousse le vamos a añadir un poco de confitura que hemos reservado para la última capa de la tarta, como 2 cucharadas. Esto es solo para darle un poco de color, para diferenciar un poco de la otra capa. Después de un rato en el congelador, la tarta ya ha cuajado y de esta manera no se mezclan las capas y salen más uniforme, y a la hora de cortar sale más bonito. Voy a repartir bien la segunda capa de mousse y voy a hacer lo mismo. Lo voy a meter en el congelador unos minutos para que cuaje, para poderle poner la última capa, que es la gelatina. Mientras se enfría la tarta, voy a hidratar la gelatina. Le voy a añadir 3 cucharaditas de agua fría y lo voy a remover un poquito y lo voy a dejar unos 5 minutos para que se hidrate. Con la cuarta parte de la confitura que hemos reservado, la vamos a poner a calentar, y cuando llega a evolución le vamos a añadir la gelatina hidratada. Voy a mover constantemente para que se disuelva la gelatina. El fuego ya lo he apagado. Lo voy a mezclar bien para que se reparta por todos los sitios y lo voy a preparar para echarlo encima de la tarta. Después de un buen rato en el congelador, la tarta ya está bastante fría y cuajada. Le voy a poner la última capa de gelatina y lo voy a hacer con este colador para quitarle todas las burbujas de aire, para que salga bastante fina la gelatina. Este procedimiento hay que hacerlo bastante rápido porque la tarta, siendo fría, cuaja enseguida. De esta manera lo voy a repartir en toda la superficie. Como podéis ver, ya ha cuajado en algunos lados. Ya se ha repartido bastante uniforme la gelatina, así que es el momento de ponerla en el frigorífico por un tiempo de 4 horas o dejarlo de un día para otro. Con estas frutas voy a hacer la decoración. Como podéis ver, yo ya tengo mi tarta aquí después de una noche. Le he quitado el aro y ahora le voy a quitar la cinta de acetato. Esto hace que la tarta salga más limpia, pero se puede hacer sin problemas con un molde desmoldable. Le voy a quitar con mucho cuidado la cinta de acetato. Como podéis ver, ya se ven las capas, se diferencian muy bien las capas de mousse. Y esta es mi tarta, solo falta por decorar y ya lista para servir. Ahora para la decoración voy a utilizar frutas frescas. Os recuerdo que para la confitura he utilizado frutas congeladas que no son tan perfectas. Entonces para la decoración es preferible utilizar frutas frescas que sean impecables. Esta tarta de mousse no solo destaca por ser bonita, sino que también se trata de un postre muy nutritivo. Es una fuente de calcio y está repleta de antioxidantes y fibra gracias a los frutos del bosque. No os puedo dejar
Antes que veáis el corte de la tarta, la suavidad de la mousse y la textura. Sin duda es un postre vistoso y delicioso. Es ideal para los meses de calor. Como podéis ver, tiene una textura gelatinosa y muy suave. Es una delicia, tenéis que probarla. No os vais a arrepentir. Espero que os haya gustado mucho y si tenéis alguna duda os espero en los comentarios de más abajo. Chao.